Muy buenas, nación YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano y estamos en una review sin spoilers de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Una película que particularmente me gustó mucho, pero siento que quizás no es para todo el mundo. Me gustó mucho el tono liviano y de fantasía que tiene, y me gustó que el corazón de la película, por lo menos durante los primeros dos actos, sea el drama familiar, sea la historia de esta familia. Porque en esta película de origen, cuando conocemos a su protagonista, se hace llamar simplemente John y vive su vida sin ningún tipo de ambición en San Francisco. Estaciona autos como valet en un hotel junto a su mejor amiga Katy, interpretada por la genial Awkwafina. Ya vamos a hablar de ella. Claro que Katy y todos sus conocidos en esta ciudad ignoran algo muy importante de John, que es un experto en artes marciales, hijo de un misterioso señor del crimen organizado llamado Wen Wu, quien domina un imperio criminal llamado los 10 Anillos. Y esos 10 Anillos son los protagonistas, de alguna manera, del inicio de la película, que te cuentan justamente la historia de este imperio. Todo en un tono de fábula, de cuento, y así es como conocemos a Wen Wu, este tipo que durante 1000 años, gracias a tener estos 10 anillos de poder, cuyo origen no se termina de explicar muy bien, pero no son iguales, por lo menos su accionar y lo que hace cada uno no son iguales a lo que sucede en los cómics. Gracias a estos anillos pudo dominar durante 1000 años cualquier tipo de imperio y seguir consiguiendo poder. Pero bueno, por varias razones que no voy a contar, John se termina alejando de esta vida, pasa 10 años en San Francisco y el conflicto de la película va a llegar cuando no tenga otra que regresar y posiblemente enfrentarse a su padre. Pero dejando la sinopsis de lado, vamos a hablar de lo mejor que tiene la película, que para mí son un par de cosas muy sólidas. Lo que seguramente ya escucharon 1000 veces, las peleas. Sí, las coreografías de pelea son muy buenas. Toman inspiraciones de muchos lugares y son muy obvias a la hora de mostrarlas, pero todo el tiempo sentís que los dobles de riesgo y los coordinadores de pelea son los que más se divirtieron en esta película. Y de alguna manera se pueden dividir en dos grupos las secuencias de pelea. Las que tienen más que ver con el estilo de Jackie Chan y las que tienen más que ver con un estilo súper estilizado como las de Ang Lee, por ejemplo. En los trailers se mostraron mucho más las que tienen que ver con el estilo Jackie Chan. Quizás esta secuencia en el colectivo es la que más se ha repetido en los trailers, y su versión larga, su versión completa en la película, creo que tiene tantas cosas muy buenas como muy malas. No me gustaron los efectos especiales sobre esta escena en particular, así como muchas veces la edición. Pero sí me gustó mucho lo que proponía la pelea narrativamente. Es la primera vez que vas a ver pelear a Shang-Chi y está en medio de un montón de civiles siendo asaltado por sorpresa por estos tres tipos que mandó su padre. Y desde la coreografía está buenísimo porque sirve narrativamente, con él peleando con estos tres tipos al mismo tiempo que intenta salvar a todo el mundo a su alrededor. Y hay todo el tiempo un diálogo entre los protagonistas de la pelea con el contexto. Eso es algo que hacía maravillosamente Jackie Chan en sus primeras películas, sobre todo desde sus primeras películas, y es la marca registrada que también ha sabido exportar hacia Hollywood. Y que se note tanta influencia no es casualidad, porque uno de los coordinadores de pelea de esta película es Andy Cheng, quien trabajó durante 15 años con Jackie Chan en sus películas. Entonces esta secuencia, al igual que una que sucede en las paredes de un edificio, las van a sentir muy similares a ese tipo de cine y realmente están muy bien ejecutadas. Ahora, tiene un conflicto con la cantidad de efectos visuales que se le suman a esas coreografías, sobre todo en la secuencia del colectivo. Y ahora viene el otro estilo, estas peleas más estilizadas, más aéreas y con muchas más acrobacias, son las que menos se vieron en los trailers y realmente son espectaculares. Hay una secuencia protagonizada por Wen Wu, que es el antagonista de esta película, y la madre de Shang-Chi, que es bellísima. Es simplemente hermosa desde lo que cuenta y cómo se muestra. Es una pelea que se convierte en una danza de seducción, y lo que significa para el personaje de Wen Wu este momento es increíble. El encargado de coordinar estas peleas, que tenían más que ver con el estilo de anime y de Ang Lee, es Christopher Clark Cowan, y me alegró muchísimo ver ese nombre en los créditos, porque es un pibe que arrancó hace bastante poco. Su inicio fue en YouTube, haciendo cosas como la adaptación de My Hero Academia en Los Ángeles con un corto súper increíble, y esos planos que ves en ese corto logró meterlos en secuencias de pelea en esta película y en sus otros laburos, en Kingsman y en The Witcher. Pero hay un cierto plano muy anime, que es la cámara inclinada desde el césped,
que es marca registrada de él, y me encantó verlo presente acá en esta película en la mejor secuencia de pelea que tiene. Y esa relación que se construye a partir de este duelo que sucede al inicio de la película le da el cimiento en donde se va a construir el corazón de la película, que es la dinámica familiar de Shang-Chi con su hermana, con su madre y con su padre, sobre todo con su padre, porque la relación entre Shang-Chi y Wenwu es muy interesante. Hace del villano una personalidad mucho más ambigua, mucho más interesante, y esa ida y vuelta durante los primeros 2 actos a mí me gustó muchísimo. Lamentablemente después medio que toda esta dinámica familiar y estas cosas ambiguas que te puedes poner de un lado o del otro son olvidadas por un tercer acto que tiene más que ver con la típica fórmula de Marvel. Esto de que va a pasar algo gigante en CGI que el protagonista va a tener que enfrentar. Pero otra cosa que me gustó muchísimo es su elenco. Es de las primeras películas, o sea, si vamos a pensar en primeras películas de Marvel, el elenco de Shang-Chi es de los más sólidos que encontramos. Todos están muy bien, todos están muy bien. Simu Liu está muy bien como Shang-Chi en su protagónico, en su primer protagónico. Quiero ver más de este personaje, él es súper carismático. Quizás me hubiese gustado que el guión le dedicara más tiempo a mostrarnos quién es él, más que quién es él respecto a la familia. Awkwafina, insisto, se roba muchas escenas. Se dice que es la primera actriz que contrataron para esta película porque estaban re seguros que querían construir alrededor de ella, y en el resultado final se nota, pero también tenía que ser una actriz así, que tenga carisma, que sea simpática y sobre todo que genere empatía. Por otro lado, a mí Tommy Leung me encanta, es un actor que me gusta muchísimo en toda su carrera. Yo creo que si ven la película van a salir con ganas de saber más de este tipo, porque siento que en muchas escenas, muy inteligentemente, Tony Leung se fue conteniendo para no ser el centro constante de las escenas en las que está presente. Es muy inteligente, es muy fino, muy justa su actuación, y para mí fue uno de los ganchos en la película, como película. Si después vamos a hablar de todo el MCU y sobre todo las adaptaciones, el mandarín, qué sé yo, esta versión en la película me parece que funciona muy bien. Por otro lado, es una película que se ve distinta a muchas del MCU, tiene que ver con el encargado de la cinematografía, que es Bill Pope, un tipo que hace 30 años viene laburando en Hollywood y entre otras cosas ha hecho Matrix y laburó repetidas veces con Edgar Wright en sus películas, y en donde más se luce es en el último acto, que por suerte los trailers no arruinaron. Es una sorpresa hacia dónde va. Se siente un cambio en la estética y en la dirección también de la película, y creo que ahí es en donde quizás la peli no es para todo el mundo, porque va muy a pleno con conceptos muy orientales quizás. Desde el lado de la representación, de si se siente algo orgánico o no, no me siento en un lugar como para hablarlo, pues no soy chino, porque desde ese lado es como Black Panther, no soy afroamericano, entonces me pasa un poco por el costado. Me gustaría mucho saber cuál es la opinión de un crítico o una crítica china en todo esto, sobre todo porque la película trata de apuntar a ese público muy objetivamente, así como lo hicieron con Black Panther. Pero ahora sí vamos con las cosas que no me gustaron, y lo que menos me gustó en todo esto es el guión, porque hay muchas conveniencias de guión, hay muchas, y hay algunas que son alarmantes, y creo que solo las perdonás si los personajes lograron ganarte durante toda la película. Porque hay algunos momentos que decís, qué justo. Es predecible, y por otro lado decís, que no vayan ahí, que no vayan ahí, que no vayan ahí, y terminaron yendo ahí. No tuve problemas con el humor, de hecho, al ser una película con un tono tan liviano, pensé que iba a haber más chistes constantes, y la verdad es que no se siente que todos los protagonistas son capos del stand-up, como muchas veces pasa. Pero en este caso me parece que está por debajo la cantidad de humor que tiene respecto a otros ejemplos en el MCU. Después, respecto a conexiones con el universo cinematográfico de Marvel, algunas que se habían adelantado en los trailers, quizás te generan una expectativa en la que no cumple, que no va por ahí para nada, sino que justamente esos cameos, sorpresa o no, que pueden haber, en realidad están ahí para construir hacia adelante y no tienen ningún tipo de resultado en la historia de esta película. Lo cual te hace ruido, porque alrededor de esos cameos hay una historia muy independiente, con un inicio, un desarrollo y un cierre. Que vos podés ver Shang-Chi sin haber visto todas las anteriores, y está bueno, las entendés, y también está bueno que después de Endgame Marvel
con sus películas intente apuntar a historias un poco más independientes y que después sean o las series o las escenas post créditos las que conecten una pieza con la otra. Por otro lado, hay momentos en donde la película quizás se detiene demasiado en personajes que están ahí simplemente para ser vendidos en forma de peluche, muy tiernos, pero que no aportan demasiado ni a la historia ni a los personajes. Y las escenas postcrédito son dos, y me parece que las dos son muy importantes. Por lo general, cuando hay dos escenas postcréditos, hay una que conecta con algo muy zarpado y la otra es un chiste. Y me parece que sí, se va a llevar una muchísima atención, muchísima atención. Ya voy a hacer el video al respecto de todo esto, con los detalles y demás. Y después hay otra que pasa desapercibida, pero si vieron Falcon and the Winter Soldier, sobre todo el final, podría llegar a conectar de una manera muy particular. Y está protagonizado por uno de los personajes más interesantes de la película, del cual no dije mucho porque no quiero entrar en spoilers, pero vamos a estar haciendo el análisis completo de Shang-Chi con easter eggs y demás. También vamos a estar haciendo un debate el martes a la noche para hablar de esta película con spoilers y con ustedes, por supuesto. Yo me voy a ir. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de esta review. Quiero saber ustedes qué sintieron con Shang-Chi en los comentarios. Voy a estar leyendo absolutamente todos. Y nada, nos vemos en el próximo. Si ustedes quieren, chao.